comento y primeramente agradezco mucho la invitación a Gabriel en particular, digamos, al postítulo de Derechos Humanos, porque bueno, me parece interesantísimo lo que están así llevando adelante y ustedes como tutores por la responsabilidad que tienen, la posibilidad de conversar, viene muy bien. De todas formas, aclaro que no sé cuán pertinente va a ser mi intervención, cuánto va a servir, en tanto que no soy realmente un especialista en cuestión de derechos humanos, lo mío es particularmente la historia, y en particular la historia de las ideas. De todas formas, me pareció bien interesante la invitación y aquí estoy, corriendo cierto riesgo, pero bueno, dispuesto a hacerlo. Bien, aunque no voy a hablar de Sarmiento, no sé por qué, casi siempre que vengo a trabajar en el espacio del Ministerio de Educación, empiezo siempre con alguna cosita de Sarmiento. En ese texto último de Sarmiento, de la década de 1880, ya a pocos años de su muerte, texto particularmente sombrío, Sarmiento que inicia es escrito con una carta que le dirige a Mary Mann, lo que hace es presentar el siguiente problema. Dice lo siguiente: mientras que nosotros en la Argentina invertimos cantidad de esfuerzo, energía, tanto en la construcción del progreso, en la posibilidad de que se desarrolle el progreso entre nosotros, finalmente venimos a darnos cuenta que esto que nosotros queríamos terminó sucediendo también en África, y en África nadie invirtió tanto en ideas, en proyectos, en batallas. Sencillamente, los ferrocarriles andan tanto en la Argentina como en Nigeria. Quizás sea un tanto exagerado ese diagnóstico de Sarmiento. De todas maneras, me parece que localiza un problema que es interesante, que es el problema entre la política y la economía. La política como palanca, como aquella intervención que lo que busca es propiciar determinadas formas de la vida, y la economía como aquello otro que se desarrolla bajo fuerzas que no siempre son exactamente las de la política y producen determinados efectos sobre la vida, bien, de una nación. Para poner una distancia con Sarmiento en esa mirada tan pesimista, no está escrito, no es seguro que la técnica y la economía puedan más que la política. No obstante, digo esto, de todas formas la palabra técnica, porque estaba en el centro del problema de los ferrocarriles, digo esto, pero al mismo tiempo me lo pregunto: ¿cómo es esta relación entre economía barra técnica que modela vidas, que actúa sobre vidas, y la política y el Estado? Y agrego palabras, ¿no? Porque dije política antes, no había dicho Estado y ahora agrego Estado. Por supuesto, para conversar después. Me interesa introducir en este problema, que en parte, insisto, tiene que ver con una tensión, la cuestión de los derechos humanos. Tomo una definición que da Hannah Arendt y que recoge Giorgio Agamben en Homo Sacer. Hannah Arendt dice que el agotamiento de los estados nacionales, su crisis, conlleva al declive de los derechos humanos. Interesantísimo. Hannah Arendt, que por supuesto está en boca de tantos que casi nunca la leen, bien, lo que está pensando es que Estado nacional y derechos humanos van de la mano. Que la política es propiciatoria, es aquello que permite, que hace posible los derechos humanos. Entonces, dice Hannah Arendt, al final de las dos guerras mundiales, bien, en la década de los 50, que el declive de los estados nacionales pone en cuestión, bien, le quita el fondo que sostenía a los derechos humanos. Recoge esto Agamben y señala: desde la Revolución Francesa los derechos son de los hombres y de los ciudadanos. La declaración es de derechos de los hombres y de los ciudadanos. Y plantea también que durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX, el combate, la batalla, más o menos sangrienta, simbólica, o como querramos llamarle, o de una y otra forma, o de manera combinada, siempre ha sido por recortar qué se entiende por humano y qué se entiende por ciudadano. Bien, ¿qué se entiende por humano y qué se entiende por ciudadano? El problema que a Hannah Arendt le empieza a preocupar muchísimo, ¿saben cuál es? Es el problema de los refugiados. Y no es ciudadano. Entonces, ¿qué derechos tiene? No es ciudadano. Es más, empieza a haber políticas, el nazismo como ejemplo magno de eso, en la cual a cantidad de ciudadanos, dice así Hannah Arendt,
la preocupación que tuvieron los altos mandos del hitlerismo, ¿sí? Del nazismo, por, antes de llevar a la solución final, bien, antes de Auschwitz, dejar en claro que esos hombres no eran ciudadanos alemanes. Desconvertirlos, quitarles todo aquello que los convertía hasta ese entonces en ciudadanos alemanes y también en humanos. Deshumanizarlos y desciudadanizarlos, despolitizarlos. Digo entonces, la connotación que tiene ciudadano siempre es política. ¿Por qué? Porque sé ciudadano porque hay Estado. Recordemos, por supuesto, nuestro siglo XIX y nuestro siglo XX. Se podía hablar y se hablaba de derechos del hombre, bien, y de los ciudadanos, pero la idea misma de qué era hombre y qué era ciudadano siempre estaba restringido. Por supuesto, las mujeres quedaban afuera, los gauchos quedaban afuera. ¿Por qué? Porque, como decía Alberdi, aun cuando se los hiciera pasar por 100 años de la mejor educación, nunca podrían hacer de ellos obreros ingleses que trabajaran dignamente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no valía la pena. Eran no humanos, eran animales. Fenomenal, ¿no? Y de vuelta a Sarmiento. Toda esta construcción buscó siempre, en esta posibilidad de diferenciar lo que es humano y lo que no es humano, siempre la construcción de la animalización. Tengo algunas cosas medio escritas, así que leo, porque para tenía más pensado leerlo, ¿no? Bien, uno podría decir que, creo yo, sin duda, que el momento del peronismo clásico, del 45 al 55, fue el momento de expansión de derechos y de vigencia de esos derechos efectiva, más cierta. Y también más igualitaria, y también más democrática, lo que trajo entonces tantísimas resistencias. Tantísimas resistencias que tienen una fecha clave, por supuesto, en 1955. Y bien uno podría decir que en la Argentina esa posibilidad de constitución de un Estado-nación que democratizara esos derechos y que expandiera al máximo el límite de lo humano y del ciudadano, bien, que fue el peronismo, empieza a derrumbarse con el golpe de Estado de 1955, anteriormente con el bombardeo, y a partir de ese entonces hay un declive, hay una barranca abajo que es importante, importantísima en relación con esos derechos. Si uno bien podría revuelta tomar lo que dice Hannah Arendt y pensar el declive del Estado Nacional en la Argentina, Estado Nacional Popular, llevó evidentemente a una crisis de la idea de derechos humanos. Bien, yo diría así, solo la trabajosa reinstalación del Estado-Nación, sino en el centro, en un lugar destacado de la vida en común de los argentinos, y podríamos extender esto a buena parte de América Latina, ha permitido este reverdecer de los derechos, que es también su expansión, en lo civil y en lo social, que es inaudita. Como un pequeño comentario, vuelvo al problema de la atención, ¿no? Yo trabajé intensamente en el Ministerio de Educación en un periodo que fue del 2003 al 2007, después siempre con colaboraciones de la mejor forma, pero en ese momento mucho. Y recuerdo que cuando comencé a trabajar, año 2003, un compañero situacionista me hizo como una chanza, una burla, a propósito quizá de las descripciones que yo le hacía de lo que era Pisurno, porque entonces todo ocurría en Pisurno. Entonces él me dijo, creo que citando a Paolo Virno, me dijo algo así como, mientras la economía y las fuerzas técnicas que desde la economía producen y dan forma a las vidas, ya escriben a computadora, en ese entonces a computadora, y ya mandaban mensajitos, en el Estado hay máquinas de escribir achacosas, bien, que corren a una velocidad que es nula, neutra. Bien, perdón, no neutra, nula. Evidentemente lo que me estaba queriendo decir es la posibilidad de dar forma a vidas, la posibilidad de alcanzar algún tipo de horizonte social, está mucho más cerca del mercado que persigue, por supuesto, horizontes sociales que no son de nuestro interés, que desde el Estado, porque el Estado es una maquinaria inútil para eso. Digo, producir esa diferencia abismal entre tecnología de última punta en el espacio del mercado, esa brecha entre esa tecnología y la tecnología vetusta del Estado, evidentemente fue una obra, una búsqueda, un resultado, ¿bien? En donde hubo mucho
pensado para que eso se produjera, entre otras cosas para que el propio Estado fuera deshabitado por los sectores dominantes que en algún momento habían pensado que era interesante e importante para ellos ocuparlo. Bien, uno podría decir que la posibilidad de potenciar la economía y despotenciar al Estado está en el origen, por lo menos de una de las versiones del liberalismo, de la versión del liberalismo inglés, más clásica, bien, en refutación de la versión del liberalismo de los antiguos, como solía decirse. Bien, desprovistos de Estado, de su interlocución con él, la cuestión de los derechos humanos parecía tan solo un berretín de los organismos de derechos humanos y además solo en relación con las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Qué pasa con los derechos cuando se desligan, ya que éste les da la espalda del Estado-Nación? Corren riesgo de devenir asunto de ONGs, de justicia internacional, de puro humanitarismo. Esto también lo piensa Agamben de manera brillante. Agamben dice, ¿qué queda de los derechos humanos cuando se despolitizan? Cuando el Estado-Nación ya no es el interpelador, cuando ya no los interlocuta esos derechos humanos. Pasan a ser cuestiones de niños que se mueren de hambre en Ruanda y fomentan bien, enormes colectas que nunca se sabe para qué sirven y tampoco se sabe si ese niño que nos está mirando ya está muerto o, no, o va a morir. Bien, pero es ese uso de esas imágenes que en verdad no hace más que constituir, dice él, la nuda vida. Ahora, si en 2003 se podía hacer ese diagnóstico, el que hizo este compañero situacionista, de la relación entre economía, las fuerzas que desde la economía modelan la vida de miles y miles, y del Estado, ¿qué se podría decir hoy? Creo que ese es el problema. ¿Qué se podría decir hoy? Algo yo ya dije cuando planteé que hay un reverdecer de la cuestión de los derechos que está ligado a que el Estado nuevamente volvió a escuchar la cuestión de los derechos y a dar lugar en el Estado mismo a este problema. Y en la sociedad, por supuesto. Sin duda el Estado ocupa otro lugar, que no es el mismo que ocupó en sus orígenes entre nosotros, pero que también se diferencia nítidamente del desactivado de los años 90. Agrego, por supuesto, menos mal que no es el de los orígenes, menos mal que no es el de 1880. No obstante, no tiene la centralidad que tuvo en 1880 ni en 1930. Bien, pero así y todo se activó notablemente si lo comparamos con la década del 90. Me gustaría marcar algunos problemas acá bien puntuales. Yo diría así, mientras el Estado y la política desde el Estado sostiene y quiere seguir produciendo subjetividad a través de instituciones disciplinarias, por ejemplo y centralmente la escuela, el trabajo, desde la economía han tomado fuerza casi en un salto avasallante nuevos dispositivos que al decir de Agamben ya no producen subjetividad, desubjetivizan. Bien. Esto me parece que sí, lo digo así, ¿no? La posición que ocupa el Estado, que ocupamos hoy nosotros. Cuando Foucault empieza a hablar cuando Deleuze habla de la crisis de las instituciones disciplinarias. Bien, era la crisis de las instituciones disciplinarias, era la construcción de un nuevo sociedad, la sociedad de control, dice él. Sin embargo, evidentemente las instituciones disciplinarias siguieron existiendo, siguen existiendo y siguen produciendo. Y el intento es, desde el Estado, seguir produciendo subjetividad desde esas instituciones. Bien. Dice, notable, ¿no?, toda la idea de lo que era la institución disciplinaria. Por supuesto, en la enorme crítica de Foucault, pero en lecturas posteriores que en mucho abrevan en Foucault, pero que lo que ven es otra cosa. Entre otras cosas, esta impresión. Aquel que pasa por la escuela, sale otro. Sale otro. Es una experiencia que trastoca. Lo mismo el trabajo, lo mismo la prisión, ninguna duda. Bien. Esas instituciones pasaron a ocupar un lugar para muchos residuales. Sin embargo, esta activación del Estado, en el caso argentino y en muchos otros casos de América Latina, han reactivado esas instituciones y le han hecho tener un papel mucho más importante que el que tenían en la década de los 90. Sin embargo, y este es el problema que detecta Agamben, Agamben dice así, me gusta como lo dice, perdón que lo reitere, vengo medio hoy con esto monotemático, son mis últimas lecturas. Dice así, ¿no?, en un texto que se llama ¿Qué es un dispositivo? Dice, está el ser viviente y está el dispositivo. ¿El sujeto qué es? Es el resultado entre el ser viviente y el dispositivo.
El dispositivo moderno, clásico, por ejemplo, la escuela. Ahora, dice él, en este nuevo momento del capitalismo tardío, capitalismo último, como querramos llamarle a este momento, lo que empezaron a existir son cientos de dispositivos nuevos que ya no producen experiencia, pero que compiten con los viejos dispositivos al punto de desplazarlos. Está pensando en Italia, dice, en Italia odio al telefonino. Telefonino le dicen al celular. Y él lo dice así, lo escribe así, yo lo odio. Bien, y por supuesto, exagera. Pero lo que está diciendo, y es muy básico, lo que estoy diciendo parezco de la década del 60, dice, la televisión, la persona que ve televisión toda la tarde en su casa, si ese es el dispositivo ante el ser viviente, ese ser viviente no se subjetiviza por ese dispositivo, sino que se desubjetiviza. Bien, se desubjetiviza. Por lo tanto, dice él, nunca, llega a tener esta afirmación tan brevemente, nunca hubo un colectivo social tan temeroso, acobardado como este, desprovisto de carácter, porque el carácter lo produce la política, el carácter lo produce la institución. Bien. Por ejemplo, es en los lugares turísticos, el dispositivo fotográfico reemplaza la experiencia. Claro, en esa... totalmente. El caso ese es alucinante, ¿no? El tema acá que, por supuesto, yo cuando hacía el chiste que parezco los 60, también fue eso, una parte de un chiste muy malo, pero lo que estoy queriendo decir es que son críticas muy viejas que uno diría, deberíamos amigarnos con todo eso. A mí me parece que lo más interesante que se ha hecho en este tiempo desde el Estado es que se ha hecho una alianza con esas instituciones disciplinarias que producían sujeto. Bien, no que se haya entendido que a los jóvenes les gusta hablar en celular y que todos hablamos por celular, obvio, nadie puede salir de eso porque es verdad además. Bien, son cosas distintas. ¿Sí? Yo ahí trataría de hacer, y me parece que ahí hay experiencia, digo, el Estado y la política siguen siendo o pasaron a ser de la mano de proyectos de características nacional populares como este, productores de subjetividad contra fuerzas del mercado que lo que producen es desubjetivación. Voy a seguir con esto un poquito más. El otro día leí algo que decía Zizek, ¿no? Decía esto de la economía se ha convertido en una máquina irrefrenable de producir sin sentido. La economía y el consumo es el sinsentido. Sin sentido. ¿Bien? Primero digo, concluyo y después vuelvo a este sinsentido. Concluyo, digo, el Estado, la política, lo que busca es producir sentido. Toda la apelación que ha hecho este Estado, así reformulado, a la historia, mucho tiene que ver con la necesidad de producir sentido. A veces exagerado, a veces yo diría como que se nota que hay algo ahí como un esfuerzo en demasía, casi como que no es natural. Porque evidentemente hay una voluntad de producir sentido ante fuerzas del mercado que lo que producen es sin sentido. Y recordemos muchas de las cosas que decíamos algunos, me incluyo, en la década de los 90 sobre el mundo, porque no se entendía nada. No se entendía nada. Esto fue nuevamente una cartografía, entendamos. La política y el Estado produce una cartografía y produce un entendimiento. Me fascina el tema de los dibujitos animados, sobre todo porque lo ven mucho los chicos, lo ven mucho mis hijos, yo lo veo. Llegué a ver